Rafael Argullol de España, bienvenido a Cambio. Hola, bienvenido. Gracias, encantado de estar con vosotros. Rafael Argullol ha escrito 35 libros, entre los que se cuentan novelas, ensayos y poemarios. Además, ha intervenido en diversos proyectos teatrales y cinematográficos. Como profesor ha enseñado en universidades europeas y estadounidenses y ha sido colaborador habitual de diarios y revistas. En Colombia hemos tenido el placer de tenerlo con el programa Pensamiento Transatlántico de la Universidad Javeriana, pero hoy convocamos a Rafael Argullol y por gentileza de su editorial Acantilado para esta conversación, para hablar de su última publicación, Danza Humana. Entonces, vamos a preguntarle a Rafael bajo un texto de verdad singular, maravilloso, extraordinario, si la libertad del individuo necesariamente puede ser la libertad colectiva, lo que se toca con el otro, y qué implica esto en Danza Humana. Danza Humana es un libro formado por 10 libros en los cuales en cada uno de ellos hay una autointerrogación. Por ejemplo, me he dicho la verdad, por ejemplo, he sido libre, por ejemplo, he amado. Y en cada uno de los libros, a través de una estrategia literaria múltiple, yo intento ver cómo ha sido mi existencia y cómo ha sido la existencia colectiva en la época. Entonces, las perspectivas que se cruzan en Danza Humana son perspectivas, por un lado, individuales y, por otro lado, colectivas. Por eso parto desde la experiencia autobiográfica hasta lo que puede ser una crónica del tiempo que vivimos, como si fuera un pasajero de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Plantea Rafael Argullol en Danza Humana que somos únicamente nuestros deseos y nuestros temores, y combinación de deseos y temores siempre existirán agazapados, dioses y diablos. Entonces, comencemos por esos dioses que tienen 7 posibilidades de carcajada. Sí, el libro se empieza con una cosmogonía muy sui generis en el que Dios crea el mundo a partir de siete carcajadas. Entonces hay una especie de Dios y el diablo en el escenario, pero no únicamente en un sentido histórico, sino en el sentido presente. ¿Qué significa la búsqueda de Dios en el primer tercio del siglo XXI? ¿Qué significa la actividad del diablo en esta misma época? Y para eso lo que utilizo es una suerte de representación teatral que es el marco inicial del libro y que hace de pórtico a los 10 libros que antes he citado. En el principio, si es que hay principio, Dios ríe con sonoras carcajadas. Y va llegando hasta la séptima, pero un 9 de mayo de 2019 en Barcelona, Rafael Argollol dice que tiene en su cabeza una versión modificada de la misma escena y que Dios ya no es visible, sino que es una sombra que baila. ¿Por qué? Porque de las distintas visiones de lo divino, la que me sienta más cercana, la que siento más cercana desde el punto de vista visual, es este Dios bailarín, es decir, que al mismo tiempo que ríe, baila y se convierte en una sombra que está a nuestro lado y nos va interpelando a lo largo de los días de nuestra vida.
Corazones incendiados y luego apaciguados. La eclosión de las formas de los relatos. El juego sin reglas de azar. Silencio y podemos volver con todas estas propuestas y preguntas a plantearnos, como lo hizo Rafael Argullol en Viaje al fondo del mar, en indagar el ADN de la escritura. Pues sí, es una buena forma de verlo, tanto en el caso de visión como en el caso de danza humana. Yo muchas veces he utilizado la figura del cirujano como metáfora del escritor. El cirujano es aquel que va por el subsuelo de las palabras hasta intentar llegar a su raíz. Y en ese sentido, una tarea del escritor sería rescatar el ADN del mundo a través de las palabras. Es esa experiencia, además, que contaba Rafael Argullol en Colombia, que tenía muy cercana, la de enviar su saliva a un laboratorio de Reykjavik y saber su origen. Pero hay otras miradas. Rafael vuelve a insistir en danza humana, en seguir mirando la escritura y la vida misma y el relato desde dos lentes. El lente del laboratorio y ese otro lente con el que él consigue sus relatos. ¿Por qué? Bueno, es quizá una de las figuras favoritas que tengo respecto a mi modo de entender la escritura, el hecho de utilizar una doble lente. Por un lado, la lente del microscopio, a través de la cual yo miro en mi interior, miro en lo subjetivo, miro en lo íntimo, pero que cuando llega a transformarse lo íntimo en obsceno, giro la lente y convierto la lente del microscopio en lente del telescopio. Y a partir de aquí intento buscar lo general, lo universal, lo que une a lo individual con lo colectivo, pero cuando la lente del telescopio amenaza con convertirse en demasiado abstracta, giro de nuevo la lente hacia el interior y hacia lo que sería el mundo microscópico. Por tanto, la escritura sería una continua dialéctica entre las dos lentes, entre el macrocosmos y el microcosmos, entre la intimidad y la universalidad. Afirma también Rafael Argullol en Danza Humana que le parece tener una buena explicación de lo inexplicable y que se pregunta, que no sabe de dónde ha conseguido tener en sus manos un juguete divino. De todos modos, el hecho de buscar explicar lo inexplicable, yo creo que está vinculado al origen del arte. Y todo el desarrollo del arte no ha sido sino distintas etapas a través de las cuales el ser humano ha buscado explicar lo inexplicable, expresar lo inexpresable. Por eso yo creo que en la escritura tiene que haber una faceta como muy vinculada a la actualidad, muy comunicativa, muy vinculado a los signos del tiempo, y otra faceta que sería una faceta más secreta, en la cual la escritura intenta revelar lo que está en silencio, aquello que aparentemente es inexpresable. A mí el tipo de escritura que me interesa es aquella que de alguna manera queda en suspensión entre lo que se describe y lo que se expresa desde ese silencio. La ética y la estética son aspiraciones con mucha intención en Rafael Argullol para construir una literatura total,
¿Puede eso ser posible en un mundo de tantos estruendos? ¿Cómo lo es para Rafael Argullol pública y privadamente? Para mí la ética de la escritura, la ética de la estética, es buscar la obra bien hecha. Entonces, esto es válido para cualquier faceta humana y también para la escritura. Intentar construir la obra más perfecta posible, a pesar de que ya sabemos que nos espera la imperfección y nos espera lo inacabado. De hecho, la escritura, como la vida, es una sucesión de fragmentos inacabados, pero que nosotros intentamos ver en perspectiva, intentamos ver lo que es el conjunto. Lo mismo sucede con la vida. La vida nos rodea de lo fragmentario y de lo contingente, pero nosotros debemos también intentar ver una visión global y trascendente de lo que es la existencia. ¿Cómo conseguir en una secuencia, muchas veces en el viaje, en el ejercicio mismo de la escritura, además, como hemos visto a Rafael Argullol en su casa de Barcelona, ir a buscar a una caja divina sus manuscritos, tomar una pluma, transcribirlos. Procesos como pensamiento, sensación, relato e imagen. Toda esta construcción que después se vuelve un libro. Mi idea de la literatura, mi idea de la escritura es la conjunción entre sensación e idea. Es decir, el mundo del pensamiento y el mundo sensitivo tienen que ir conjuntamente, tienen que converger. Una muestra de esta convergencia es en la forma misma de escribir. Yo escribo a mano, que es algo que sorprende a mucha gente, pero que para mí es imprescindible, porque los manuscritos, la escritura a mano, tiene una vertiente física, tiene una vertiente fisiológica, una vertiente sensitiva que la escritura por ordenador no tiene. Cuando estás escribiendo a mano se produce una especie de circuito mágico entre la hoja de papel, el rotulador, la mano y el pensamiento. Con lo cual, una buena imagen de esa unidad entre sensación y concepto es esta escritura a mano, es esta construcción de manuscritos. La palabra bastante exacta sería esta, la construcción de manuscritos, como si fuera un arquitecto de la escritura. En Danza Humana también podemos leer unas inquietantes travesuras del diablo. Esas travesuras del diablo se dan en la primera mitad del siglo XXI, un 11 de mayo de 2019, y son los avatares de Dios, porque del paraíso sabemos poco. ¿Por qué, Rafael? Bueno, del paraíso sabemos poco porque el paraíso religioso en las distintas religiones siempre ha sido como muy abstracto, en contraste con el infierno que es muy plástico. Y cuando salimos ya de la esfera religiosa y hablamos de paraíso e infierno desde el punto de vista pues existencial, evidentemente el mundo del infierno, el mundo del dolor, el mundo del sufrimiento ha dado lugar a muchos más relatos que el mundo, diríamos, paradisíaco. Porque quizá el paraíso es más inexpresable. Quizá lo que cuando nos hallamos en el paraíso estamos en silencio, quizá no expresamos, quizá no pintamos, quizá no esculpimos. En cambio, el dolor, el sufrimiento del infierno es el que produce también esta capacidad artística de construcción de
de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, de la literatura, de la música. Pero esto es fácil de comprender si uno visita la historia de la pintura mundial. Hay muchísimas más cristalizaciones del infierno que del paraíso. Claro, se escribe también en Danza Humana que construimos desordenadamente, a trompicones, el paraíso, temiendo siempre perderlo. Bueno, ¿cómo es el diablo que habita Danza Humana? ¿Por qué llama la atención de su narrador? ¿Es un gran tentador? ¿Es un ángel caído? ¿Le provoca demasiadas preguntas, Rafael? Bueno, el protagonista de Danza Humana es un protagonista muy cambiante, es un personaje que va sufriendo metamorfosis y que va necesitando distintos interlocutores con los cuales dialogar. El diablo, en un sentido no religioso, como gran tentador, como gran interrogador, es uno de los que participan en este carnaval, es uno de los que participan en esta gran representación teatral, pero desde luego no es el único. Es un vertedor de preguntas, pero yo diría que la faceta más negativa que tiene el diablo es invitarnos a la impotencia. Por eso, al principio de Danza Humana, cuando se habla de las travesuras del diablo en nuestra época, hablo de elementos, de territorios de nuestra época que invitan a la impotencia. Por ejemplo, el hecho de que el universo sea tan extraordinariamente grande que nos hace a nosotros muy pequeños. Por ejemplo, que nuestro genoma y el genoma de la mosca de vinagre sea tan parecido. Es decir, toda una serie de elementos que relativizan la grandeza del hombre. Y entonces nos produce una sensación de pequeñez y, por tanto, de impotencia. ¿Qué ocurre cuando la perversión y el libertinaje han hecho que las imágenes, la cotidianidad, las televisiones del mundo, las series, todo muy acomodado al alcance de todos, se ha convertido en libertinaje? Bueno, un problema de nuestra época es el fast food generalizado. No solo en la comida, sino la pornografía es el fast food del erotismo y el libertinaje es el fast food de la libertad. Es decir, hay una propensión en nuestra época a obtener las cosas inmediatamente y a obtenerlas a corto plazo. Y así las cosas se empobrecen necesariamente, porque lo que se obtiene no es la complejidad del espíritu de estas cosas, sino únicamente lo superficial y lo que es más banal y trivial. Esta es una de las grandes tentaciones, una de las grandes realidades de nuestra época. Por eso, en el libro se insiste en la necesidad de ir en la dirección contraria del fast food, ir a investigar la lentitud, lo complejo, ir a investigar la riqueza de las sensaciones, ir a investigar el erotismo y no conformarse con la posesión mercantil inmediata que significa la pornografía. El primer enmascarado de Danza Humana hace una pregunta. ¿Te acuerdas? Te puse en el centro del mundo para que pudieras elegir libremente y pudieras esculpirte según tu voluntad. O esto creyeron los alegres humanistas de Florencia. ¿No te parece maravilloso
pero ¿ha seguido siendo el hombre el centro del mundo o el narciso, Rafael? Yo creo que uno de los grandes problemas filosóficos, pero más que filosóficos, existenciales de nuestra época, es que el Sí, hombre ha dejado de sentir que es el centro del mundo. Y es así, el hombre queda descentrado. Antes comentaba que en la infinitud del universo el hombre es un grano de arena, que el hombre, su configuración física, pues es parecida a la de la mosca de vinagre. Es decir, todo está relativizado. Y en ese sentido vivimos un mundo descentrado, que el humanismo renacentista pues no vivía. Yo pienso que para nosotros sería conveniente luchar por un nuevo humanismo, pero un humanismo distinto ya. Un humanismo en el que el hombre aceptara su condición de descentrado, un humanismo en el que el hombre viviera con respeto la convivencia con las otras criaturas vivas, un humanismo que tuviera lugar en ese cosmos misterioso e infinito que vivimos. Con lo cual, el humanismo tradicional está en una crisis profunda. La solución no es abandonar el humanismo, sino ampliarlo hacia un nuevo humanismo descentrado. generación tras generación, la humanidad se ha venido creyendo demasiado. Nos hemos olvidado incluso de nosotros mismos. ¿Por qué? El viaje al corazón es el viaje más directo, Rafael. Es el viaje más directo porque es el único que va más allá de los meandros del pensamiento y de los meandros de lo que es el mundo conceptual. Por tanto, la sensación, la emoción, es lo que nos proporciona una experiencia más directa del mundo. Lo cual no quiere decir que esta experiencia no tenga que convivir precisamente con los caminos desiguales, con los meandros, con las carreteras secundarias, pero sin duda el camino del corazón es el más directo. El camino del corazón. Siguen las preguntas en Danza Humana y uno de los personajes pide dejar el mundo animal y sobrevolar el territorio de las plantas. ¿Tenéis miedo de que vuestra dignidad cósmica se enfague en un arrozal como un grano de arroz? Un grano de arroz en este universo insondable. ¿Qué podría realmente significar, Rafael? Bueno, un grano de arroz, mirado fríamente, no es nada en este universo insondable. Nosotros no somos nada en ese universo insondable, pero esto es la mirada fría. Si lo miramos en toda su complejidad, el propio universo no es nada sin nosotros. Si nosotros no fuéramos capaces de expresar el universo, de comunicar el universo, de sentir el universo no sería nada. Por tanto, el mundo, el cosmos, el universo no es nada sin nosotros. Esa es la importancia que tiene el ser humano y que tiene lo vivo en el seno del universo. El tercer enmascarado también plantea que en realidad los humanos han sido esclavos y que nunca han dejado de serlo en el tercer milenio. ¿Por qué?
continuamos siendo esclavos de alguna manera, Rafael. Somos esclavos en la medida en que convertimos la vida en una carrera utilitaria, es decir, en el sentido de sacar provecho de las cosas, de buscarle la utilidad, buscar el uso. En ese sentido siempre seremos esclavos. Si fuéramos capaces de tener una relación libre con la vida, pero sobre todo con nosotros mismos, entonces quizá dejaríamos de ser esclavos. Es un poco lo que está sucediendo ahora en el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, que si nosotros tuviéramos una relación libre verdaderamente con la tecnología que estamos creando, no Sí. habría el riesgo de una mayor esclavitud. Pero si tenemos una relación esclava con la tecnología que estamos creando, pues podemos provocar nuestra propia catástrofe. Un 25 de octubre de 2005, en Delfos, cuando llega a las columnas del templo de Apolo, hay lluvia. Se hace una pregunta, este texto, que es precisamente la antigüedad y cómo estoy aún nerviosamente vivo. Ese personaje además estuvo hace 30 años y probablemente se preguntó lo mismo, pero no se conoce a sí mismo. ¿Continúa la humanidad sin ni siquiera conocerse a sí misma? Sí, esto forma parte de nuestra naturaleza. Es una buena idea intentar conocerse a sí mismo, pero aún es mejor idea saber que ese conocerse a sí mismo nunca se convertirá en algo definitivo y en algo estático. Quizá el lema sería mejor descúbrete a ti mismo. Más que conócete a ti mismo, descúbrete a ti mismo. Porque esto dejaría abierta la pregunta y dejaría también abiertas las respuestas. Por tanto, El Dios, sí, en el Delfos ideal, sí, quizá debería estar escrito, descúbrete a ti mismo. el Dios de las 7 carcajadas hace pausa antes del inicio y el silencio precede al final, pero en danza humana antes de ese final también se ha preguntado por la divinidad, por el antagonismo, por la afinidad, por la luz y por la libertad. Son 10 preguntas. ¿Cómo finaliza entonces? Abiertamente pareciera, entregándole la libertad al lector. A Rafael Argulló le interesa muchísimo la afinidad con el lector. ¿Por qué? Bueno, son 10 preguntas respondidas en los 10 libros que hay en danza humana, en un orden que no es un orden arbitrario, es un orden que yo sugeriría al lector que respetara, que va desde el libro primero, que es el libro de la verdad, al libro último, que es el libro de la libertad, pero en todo ese descubrirse, ese descúbrete a ti mismo, en todo él yo como escritor busco la complicidad del lector. Es decir, para superar el aislamiento y para superar la soledad de la escritura y del escritor, y yo pienso que lo conveniente es buscar esa complicidad. Con lo cual, finalmente el libro no es exclusivamente si yo me he dicho la verdad o si yo he sido libre, sino si el lector se ha dicho la verdad y si el lector ha sido libre. Por tanto, hay una transposición del punto de vista, de la perspectiva,
y un puente entre el escritor y el lector. En este punto de la lectura de Danza Humana, yo me vuelvo a preguntar como cuando descubrí Viaje al fondo del mar, y Rafael nos dijo en Colombia que le gustaba ver cómo nadaba el salmón a contracorriente. Mientras yo voy, él viene. ¿Qué ocurre aquí? No, yo siempre afirmo que estoy en el viaje de ida. Yo nunca vuelvo, estoy en un viaje de ida continuo. Y en ese sentido yo lo que me planteo es esta tarea de exploración. Sí. Una de las diferencias entre Visión desde el fondo del mar y Danza Humana es que Danza Humana está escrito pues 12, 13 años después. Y en estos años, pues el mundo ha cambiado y yo he cambiado. Estamos en un proceso de transformación continua. Y por tanto, las preguntas cambian y también las respuestas. Esta es, por otro lado, una de las gracias de la literatura. O de la literatura tal como yo la concibo, que la concibo muy unida a la propia experiencia de la vida. Porque hay escritores que ven por un lado la escritura y por otro lado su vida. Yo las veo en una simbiosis continua. Danza Humana también se pregunta sobre los maestros, si son mediadores. ¿Dónde habita la pedagogía de este tiempo, Rafael? Bueno, los maestros siempre han sido muy minoritarios en todas las épocas. Yo creo que en nuestra época también hay maestros minoritarios que habitan en lugares secretos. Casi podríamos decir que somos iniciados, porque en una época como la nuestra, tan obscena, tan transparente, tan simplista, los grupos que tienden a continuar esta exploración, a continuar este descubrimiento, son grupos de iniciados. Y en estos grupos de iniciados la relación entre maestro y discípulo continúa, aunque no sea quizá la que se tenía hace 100 años o 150 años, creo que continúa. Es una de las tareas de los libros, de ciertos libros, ejercitar de maestro, precisamente. Nuestra realidad son los recuerdos, los sueños, los pensamientos, las premoniciones, los deseos, los mitas, las sensaciones, los juegos, las emociones. Todo a excepción de lo que los otros proclaman que es nuestra realidad. Verdadero honor y placer tener a Rafael Argullol de España. Su trabajo es insondable. Gracias por estar hoy aquí aún bajo las dificultades que nos presenta la comunicación, con las altas temperaturas y la interrupción de la conexión a la internet, la frágil tecnología. Pero estamos conversando, Rafael. Muchas Bienvenido gracias a siempre. vosotros, ha sido un placer para mí y hasta la próxima.